Dummies, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Dummies de Mesa. Para hoy os traemos toda la emoción de las carreras de coches, esas curvas peligrosas, esos adelantamientos que podemos pasar al punto de riesgo. Y para eso os presentamos Vector Race, un juego de Mercurio de 2 a 4 jugadores, e incluso pueden jugar 8, a partir de 12 años de edad y con una duración de 45 minutos. Si queréis descubrir el maravilloso mundo de las carreras de coches y ser el primero en el podio, no os perdáis los componentes del juego. Dentro de la caja de Vector Race, lo primero que encontramos es esta lámina que tendremos que destroquelar para poder construir nuestros coches. Y por arte de magia, como veis, ya les tenemos aquí destroquelados. Entonces, vamos a ver un poco todos los componentes que trae. Tendríamos los coches, que la verdad es una idea muy original, esto de tener que destroquelarlos y así que te quede el coche en 3D con su base, que ahora os explicaremos por qué tiene esta base ortogonal. Luego tenemos la ficha de salida, que será la parrilla, donde tendremos que posicionar los coches o en la posición blanca o en la posición negra. Aquí tenemos la ficha que nos marca el inicio de carrera y la zona del pit lane, donde tendremos que ir a recuperar nuestras ruedas y rellenar el combustible. Tenemos estas fichas que vienen del 1, aunque no aparezca el número, al 5, que serán las marchas de la carrera, que como podéis ver son los vectores que irán marcando el desarrollo. Las fichas de vueltas, con las que iremos contando. Las fichas de ruedas, que jugarán un papel a la hora de tomar ciertas curvas o bajar marcha, que ya las veremos para qué sirven, pero que nos marcarán el desgaste. Las fichas de nitro, que nos darán el plus de velocidad, que se marcará con las fichas de vectores, dependiendo de la velocidad que estemos. Como podéis ver, por este lado sería la velocidad normal, y por el otro lado nos marca el boost, que sería el nitro. Las fichas de curvas, porque recordad que en este juego montaremos el circuito a nuestro gusto. Tenemos 8 fichas de curvas, podemos hacer que sea un rectángulo, que sea un círculo o que sea un 8 para complicarlo un poco más. Y como podéis ver, tiene tanto por este lado o por este otro. Eso es un poco por gusto. Y luego tendremos estas fichas numeradas del 1 al 8, con las cuales podremos usar para contar la vuelta en la que vamos, y también las usaremos al inicio para repartirlas y saber en qué posición salimos en la parrilla de salida. Y por último, tenemos esta ficha gris, que lo que nos va a marcar es el espacio que hay entre un coche y otro, para saber si cabe un coche entre medias o no. Y ahora que ya hemos visto un poquito cómo son todas las fichas, vamos a ver cómo se juega. Como podéis ver, aquí hemos montado un circuito simple para 2 jugadores. Lo primero que hemos hecho ha sido colocar las 4 curvas, es decir, nuestro circuito dará una vuelta así. Tendremos la ficha de salida, la ficha de la parrilla de salida. Aquí en medio os hemos puesto una muestra de los vectores. Cada jugador puede tener su juego de vectores, y es más, si llegamos a jugar incluso 8 jugadores, podremos ir pasándonos los vectores. Luego tenemos aquí las fichas de vueltas, que hemos dicho que esta carrera va a ser a 3. Cada vez que pase el primero por la llegada, iremos dándole la vuelta para marcar las vueltas que vamos dando. La ficha, como os habíamos explicado, para medir si cabe un coche o no. Cada corredor tiene su coche preparado, y luego tendremos las fichas de nitro y de rueda, que al principio de la partida se repartirán 8 fichas. Decidiremos cómo las queremos combinar. Si queremos combinar 5 de nitro y 3 de rueda, o al revés, 5 de rueda y 3 de nitro, pero el manual nos indica que la mejor forma para empezar es coger 4 y 4. Luego las iremos gastando y tendremos opción de recuperarlas cuando pasemos por el pit lane. Entonces, ya una vez todo montado, en este caso, como solo somos 2 jugadores, cogeremos la ficha de 1 y 2 y repartiremos una a cada jugador sin mirar. Tal que así y así. Las revelaremos
y hemos visto que el coche amarillo será el primero, es decir, en pole position, y el coche negro y rojo en segunda posición. Pues lo que tendremos que hacer es decidir si lo vamos a poner en el lado negro o en el lado blanco. En este caso vamos a jugar con el lado negro. Pues el coche se pondrá, siempre tiene que tener uno de los lados pegados al vector. Por eso os habíamos dicho que esta es la forma tan peculiar que tiene la base de estos coches. Entonces colocaremos el coche amarillo en el hueco de la primera posición en negro y el coche negro en el lugar de la segunda posición. Aquí ya lo tenemos todo preparado para arrancar los motores y salir. Vamos a retirar estas fichas. Como veis, en esta ficha de la parrilla de salida nos marca que salimos en tercera posición, en tercera marcha, que sería esta. Pero antes de nada, antes de empezar el turno, decidiremos cada jugador coger, si queremos, una ficha de nitro o no en la mano. En este caso, yo, como soy el coche amarillo, decido que sí. La guardaré en mi mano y justo cuando empiece mi turno, esto se tiene que hacer de forma secreta, la revelaré. Entonces, quiere decir que yo, aparte de salir en tercera marcha, que como podéis ver viene marcada con un triángulo pequeño en verde que es para salir en recto, o uno más grande que es para marcarlo aquí o aquí. En este caso voy a ponerlo aquí para poder pasar por la curva. Voy a usar un nitro, que como me dice, puedo usar un nitro de 1 o un nitro de 2. Pues yo voy a usar un nitro de 2 para poder adelantarme un poco más. El nitro, como ya os habíamos explicado, es coger la ficha de la marcha y darle la vuelta. Como veis, solo tiene el triángulo en verde chiquitín. Conclusión, le tendré que poner en recto. La ficha de nitro la gastaría, vamos a ponerlas aquí en el centro para luego poder recuperarlas, y mi coche se desplazaría de la siguiente forma. Pasaría de estar aquí a estar aquí. Pero ¿qué peculiaridad tiene? Como podéis ver, en las fichas, aparte de la colocación que os habíamos dicho, tanto del triángulo pequeño como el triángulo grande, y los nitros que podemos usar, depende de la marcha, tenemos aquí unas flechas en negro y en blanco. Las flechas en negro nos dirán que nuestro coche, al ponerle en las posiciones de la flecha negra, gastaremos automáticamente una ficha de rueda. Mientras que si los ponemos en la posición de la ficha blanca, no gastará ninguna. Como podéis ver, en las fichas de nitro solo los podemos poner tanto en los costados en recto como en la ficha central lo podemos poner en las tres direcciones. Nota importante. Vamos a retirar esto un poco para explicarlos bien. Nunca un coche, si sale en línea recta, va a poder de repente hacer una curva cerrada. Siempre lo tendremos que poner, como podéis ver en los ángulos del octógono, podrá ir o en recto o hacia acá, o si no, hacia acá también, contando con la parte de atrás. Nunca lo vas a poder poner perpendicular a su trayectoria, puesto que eso es una cosa irreal. Entonces, como habíamos marcado, yo salía desde el 1 con mi marcha en tercera y con mi nitro de 2. He gastado mi ficha y mi coche se colocará aquí, preparado para coger la curva. Una nota importante: como sabéis, el circuito lo montamos a nuestro gusto, siempre y cuando tenemos que contar un poco con los límites de la mesa. No puedo salirme mucho más allá de la curva porque contaría con que me he salido de la pista, como si fuese en una carrera real. En el caso de que me salga de la pista, arrancaré desde el punto que me he salido con la ficha de primera.
Es decir, si yo vamos a contar una distancia que caben 2 coches, si yo me saliese más, tendría que empezar en primera desde aquí. Una vez que ha acabado mi turno, decidiré en qué marcha voy a salir la siguiente ronda. Y voy a decir que, viendo cómo estoy tomando la curva, igual me merece la pena reducir a segunda para poder encarar bien la curva. Como estaba en tercera, bajar a segunda marcha para la siguiente me va a salir gratis. En el caso de que lo viese muy mal y tuviese que bajar a primera, gastaré una de rueda, porque estoy haciendo una frenada muy brusca y el neumático se gastará, entonces le pondría al bote. Pero bueno, en este caso yo he dicho que me voy a quedar en la siguiente en segunda y retiramos los vectores y sería el turno del siguiente jugador. Que el siguiente jugador va a decir que él no quiere usar el nitro, pero que va a salir en tercera para poder coger la curva por dentro. Pues haremos igual. En este caso, el vector le posicionaremos de forma recta y, como os habíamos explicado antes, tenéis las flechas negras o las flechas blancas. Ya sabéis, las negras gastan rueda, las blancas no. Pues en este caso se posicionará tal cual para poder enfilar la curva por dentro y que exista un posible adelantamiento. Él, en este caso, dice que se va a mantener en tercera. Retiramos el vector, ya como hemos salido los dos participantes, la parrilla de salida la desechamos y ahora comenzará el turno de conseguir las 3 vueltas antes que el contrario y ser el ganador de la partida. Viendo un poco más el desarrollo de la carrera, como habíamos dicho, al acabar los 2 turnos, el turno del coche amarillo decía que pasaba a segunda. En este turno no va a gastar ningún nitro porque si no tendría riesgo de poder salirse de la curva, así que le pondremos en la posición para que pueda enfilar aquí la curva y, como veis, ya saldría recto para la siguiente. Ha terminado su turno y dice que en el siguiente turno va a aprovechar a cogerla en tercera. De momento este tramo es más pequeño, meter aquí una marcha de cuarta sería un poco locura. Lo que tenéis que intentar es no medir la distancia, sino tiene que ir todo a ojo un poco para que esté ahí el intríngulis del juego. Si no, si lo vamos midiendo, va a quedar muy mecánico, nunca nos saldremos y no existirá ningún factor de riesgo en la carrera. Como hemos dicho, subirá una marcha y lo cogerá en tercera. El otro jugador decía que se mantenía en tercera. Pondrá su vector de marcha, va a coger la curva por dentro, como está en flecha blanca no gastará ninguna rueda y aquí tendremos una posición de carrera tras una curva donde estarán bastante igualados. El jugador del coche rojo y negro va a aprovechar en la siguiente curva cogerla en cuarta. Cree que el amarillo, si la coge en tercera, puede seguir un poco más abierto y él, apurando alguna ficha de rueda para coger la curva más cerrada, en cuarta puede estar bien. Como podéis ver, es muy divertido. Tendremos que ir poco a poco midiendo y viendo nuestra estrategia de carrera y ahora vamos a ver situaciones especiales del juego. Dentro de las situaciones especiales de carrera que encontramos, la primera es el ataque en rebufo. Es decir, si es el turno del coche amarillo y siempre y cuando vayas en segunda o más, por ejemplo en este caso le vamos a poner en segunda, el coche vemos que se desplaza justo detrás del coche negro, dejando un espacio mínimo donde no cabe un coche entre los dos. Aquí comenzaría el ataque a rebufo. ¿Qué quiere decir? Una de dos. O el jugador amarillo le fuerza al coche rojo
a que no pueda bajar de marcha. Poneros en el caso de que vamos a entrar en una curva y el coche rojo todavía está en una marcha alta porque cree que puede entrar. En este caso le forzaríamos a que saliese recto de la pista, o tenemos el adelantamiento en rebufo. Es decir, en el momento que no cabe un coche entre los dos, podremos automáticamente, gastando una ficha de nitro, posicionarnos delante de él. Como ya sabéis, nunca nos podremos poner perpendicular al otro coche, es decir, nos tendremos que posicionar así, aquí o aquí. Otra de las situaciones que nos encontramos es el ataque lateral. Como podemos ver, los coches, el negro va más adelantado que el amarillo, pero están un poquito separados, en paralelo, no van seguidos como en el caso anterior. En este caso, el coche amarillo, que decíamos, va en segunda, se adelantará y, como podéis ver, queda una pequeña distancia entre coche y coche, que cogiendo la loseta de medición vemos que no cabe un coche entre ellos. Entonces aquí se inicia el ataque lateral, que lo que hace es el coche amarillo pegará en el vector del coche negro, y para el siguiente turno el coche negro estará obligado a no poder usar todos los vectores que le giren hacia acá, sino solo los del lado contrario de donde está el coche, porque si en ese momento que adelanta no puede hacer esto, conclusión, tendría que seguir o en recto o abrirse hacia acá. Como podéis ver, son situaciones que le dan un dinamismo al juego a la hora, pues siempre y cuando en el caso de las curvas, como en las carreras de verdad. El último caso que encontramos es la entrada en el pit lane. Como sabéis, en las carreras el pit lane está separado por un muro de lo que sería la parrilla de salida o la llegada. Para entrar en el pit lane estaremos obligados a entrar en segunda. No vale entrar tras un adelantamiento en rebufo o tras otro movimiento especial. Tendremos que entrar en segunda, y en el momento que entremos en el pit lane podremos recuperar 8 fichas, tanto de ruedas como de nitro, como queramos. Las que teníamos ya en nuestro poder del inicio de partida o de las otras veces que hayamos entrado no se pierden para nada, las seguiríamos manteniendo. Tenemos que contar que, por ejemplo, para una partida de muchas vueltas y con un circuito muy amplio, gastaremos muchas fichas de rueda o de nitro y tendremos que entrar varias veces en el pit lane. Tendremos que salir de él siempre en segunda, hasta en el momento que el morro del coche pase por la línea de la salida o de la llegada. En el momento que, si yo hubiera entrado, por ejemplo, en esta posición, un poquito desde más atrás, estoy aquí, en el momento que el coche ya asome el morro de la línea, en mi siguiente movimiento ya podré correr, si quiero, en tercera, para poder salir otra vez a la pista. Nota importante, como hemos dicho, al pit lane hay que entrar en segunda. En el caso de que no pudiésemos entrar en segunda, puesto que tenemos a una persona detrás y estamos obligados a entrar en tercera, tendremos la sanción estándar, que es: perdemos el turno y en el siguiente turno empezaremos en primera para poder entrar en el pit lane. ¿Qué os ha parecido el juego? ¿Habéis sentido la adrenalina de las carreras? ¿La velocidad pasando? ¿Las curvas cerradas que hemos tenido que coger? Pues ya sabéis, esto ha sido Vector Race. Si te ha gustado nuestro vídeo, regálanos un like. Para cualquier duda o sugerencia, dejadnoslo abajo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal ni activar la campanita de notificaciones. Y ya lo sabes, un juego como este de velocidad, si pestañeas, te lo vas a perder. ¡Hasta luego!